Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Fernando Valdés Ainos, coach del entrenamiento Habla en Público Exitosamente, en el que te enseñamos a desarrollar el talento de la argumentación, la persuasión y la seducción a través del poder de la palabra hablada. Y en esta ocasión quiero compartirte el cómo se desarrolla el proceso de la comunicación cuando tenemos que dar un importante discurso. Para muchos, el solamente imaginar el micrófono o el atril y un auditorio lleno de personas para tratar de disertar un discurso con poder y persuasivo resulta sumamente intimidante. Sin embargo, en esta ocasión quiero compartirte cuáles son los elementos mínimos que tenemos que cuidar conforme se va desarrollando el proceso de la comunicación. En un primer momento, vamos a imaginarnos en este instante que se trata de un discurso en una ceremonia de graduación, en el cual estamos en algún teatro y se encuentra lleno de gente, las luces están sobre de nosotros, toda la gente llega con mucho entusiasmo y existen altas expectativas sobre del evento. En ese instante inicia la ceremonia y hay un maestro de ceremonias o conductor del programa que va anunciando una a una las diferentes intervenciones con las cuales se desarrolla el evento. Y en ese instante llega el momento cumbre en el cual nos anuncian para hablar en nombre de la generación que se va a graduar. En el momento en el cual el maestro de ceremonias nos comienza a llamar para hacer uso de la palabra, nosotros estaremos seguramente situados ya sea en la mesa de honor o entre el público. Nos pondremos de pie y comenzaremos a caminar hacia el lugar donde se encuentra el estrado. En ese momento, lo primero que existe es un contacto visual. El primer momento de la comunicación en ese instante es a través de un contacto visual, en el cual el público estará observando la manera en que caminamos, si lo hacemos con las manos en los bolsillos, si las llevamos adelante, si las llevamos atrás, si nuestro rostro comienza a reflejar cierto temor o cierto miedo al sentir todas las miradas sobre de nosotros, tal vez si vamos caminando con la cabeza agachada. Todo eso, antes de que empecemos a hablar, comienza a mandar una serie de estímulos que recibe nuestro público y con ellos comienzan ellos a tener ya acerca de nosotros una opinión. Comienzan a decir si tenemos miedo, si tenemos un ataque de pánico, si tenemos pereza o por el contrario, si caminamos debidamente erguidos, sonriendo, buscando empatizar con nuestro público y con ello lo que estaríamos proyectando sería una imagen de seguridad, de certeza y de mucho poder para que de esa forma logremos llegar al lugar donde vamos a hablar. Posteriormente, comenzaremos realizando un saludo y agradecimiento dirigiéndonos a las autoridades que en ese momento presiden el evento y dirigiéndonos también al público y a nuestros compañeros de generación. En ese momento todavía no estamos hablando concretamente del tema, sin embargo comenzamos a hablar. Y entonces el segundo momento de la comunicación se desarrolla en un contacto de carácter auditivo. Ahí el público comienza a escuchar ese instrumento tan extraordinario que se llama nuestra voz. La voz se habrá de componer, entre otros elementos, por la velocidad, dicción, respiración, silencios y pausas y el tono. Cuando logramos manejar adecuadamente toda esta serie de variables, logramos realizar un uso adecuado de la voz. Sería incorrecto si llegamos a presentarnos y nos comenzamos a dirigir a la gente hablando demasiado rápido, de manera atropellada, por lo cual la gente casi que no podría entendernos. Eso sería un reflejo seguramente de nuestro miedo. Como si el cerebro nos estuviera diciendo en ese instante que entre más rápido acabemos, más rápido termina el tormento y entonces nos bajamos de la tribuna. O por el contrario, que habláramos de manera demasiado tímida, un tono de voz demasiado bajo, que apenas si se logra escuchar, guardando una distancia atemorizante hacia el micrófono.
O por el contrario, que nos la pasáramos hablando un volumen demasiado fuerte pensando que por hablar a ese volumen de voz logramos imponernos. Todos esos elementos pueden en un determinado momento hacernos quedar mal ante nuestro público. Por ello, es importante que logremos tener un uso adecuado de la voz. El tercer momento, y seguramente el más importante, cuando comenzamos ya a hablar acerca del tema por el cual nos invitaron. En este caso, en el ejemplo que estamos realizando, en el discurso de la ceremonia de graduación. En ese momento, que es donde entra el poder de la argumentación y de la persuasión, tenemos que cuidar un elemento de gran importancia, y me refiero a las partes del discurso. Podemos tener las mejores ideas, pero si no las presentamos adecuadamente, seguramente bajaremos de nuestra presentación y diremos, ¿qué fue lo que me pasó? Lo que iba al principio lo dije al final, lo que iba al final lo dije en medio, lo que iba en medio se me olvidó decirlo. Y eso nos va a generar un profundo problema interior porque no nos sentiremos satisfechos y seguramente el público tampoco habrá comprendido cabalmente cuál era la intención de nuestro mensaje. Ahí tenemos que cuidar en primera instancia las partes del discurso que son, entre otras, el saludo y el agradecimiento, la introducción, el cuerpo, conflicto o argumentación, la conclusión y el cierre del discurso. Y dos variables que son importantísimas para lograr el éxito de toda disertación: la forma y el fondo. Cuando hablo de la forma me refiero a hablar con belleza, y cuando hablo del fondo me refiero a la solidez de las ideas, a la consistencia de la argumentación, pero que ambas fusionadas, siguiendo el orden del discurso, nos permitirán desarrollar una disertación que resultará memorable, no solo para nosotros, sino también para todo el público que nos escuchó. Muchísimas gracias. Soy Fernando Valdés Zainos, coach del entrenamiento Habla en Público Exitosamente, en donde te enseñamos a desarrollar el poder de la argumentación, la seducción y la persuasión a través del poder de la palabra hablada. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que se la pasen muy bien.